Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día. Buen día, ingeniero. ¿Cómo están todos? Buen día, ingeniero. Buen día. A ver, yo tengo acá que somos todos 43, incluyendo nosotros con la ingeniera, seguramente. ¿Cómo le fue con el cuestionario? ¿Ya terminaron? Sí, era de 10 minutos. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno. Les voy a pedir a los chicos que están conectados pero que no se los ve, si pueden prender su cámara para que los veamos. Esa va a ser la asistencia. Y podemos comenzar. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero. Bueno, muy bien, gracias. Sí, ingeniero. Ingeniero, disculpen, yo estoy conectado a la computadora de escritorio y no poseo cámara, solamente el micrófono del auricular. Bien, bien, Gerardo. Bueno, Yo estoy en la misma, ingeniero. ¿quién? ¿Leandro? Sí, exactamente. Bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿no? Creo que ya han tenido un tiempo prudencial para, bueno, responder esos cuestionarios que me decían en unos minutos, y han podido hacer un pequeño descanso y ahora ya retomamos las actividades, ¿no?, de las clases nuestras prácticas. Bien. Yo le comienzo preguntando. Clarita Divaco dice, yo tampoco tengo cámara en este momento. Bueno, lo que no tiene cámara es una imposibilidad. Pues supongo yo que será para todos los que tengan ese problema, será una cuestión momentánea, ¿no?, de un día, digamos. Bien, yo quería preguntarles, ¿ya formaron grupo ustedes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Igual Bien. me parece que me faltaba algún grupo de que me envíen. No llegábamos a los 53 inscriptos que tengo, así que si a algún grupo le falta mandarme la conformación, recuerden mandarme mi mail, por favor. Bien. Entonces, Alejandra, vos ya tenés el, digamos, el Sí, listado de los grupos. Faltaría un poquito nomás. sí, faltarían uno o dos grupos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. En ese sentido, bueno, ahora vamos a ver el práctico número 2 y la semana que viene vamos a presentar el práctico 1, o sea, ya lo tienen que resolver los grupos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el práctico número 2. Yo creo que ya está subida la Disculpe, otra. ingeniero, un minutito. Chicos, Sí, sí, la entrega del práctico lo envían a mi mail y por favor recuerden poner, aunque yo ya lo tengo anotado, aclaren bien quiénes son los integrantes, así no se me traspapela nada, pero la entrega la hacen también a mi mail. yo creo que sería bueno numerar los grupos, Alejandra, para Ah, que, digamos, después le digamos a los chicos qué grupo, qué número de grupo tiene y ellos ok, sepan ya rápidamente qué número va a ser, ¿ah? Digo, buenísimo. creo que va a ser para ellos bueno y para nosotros también. Sí, sí, sí. Bien. Ingeniera, Sí, ¿Y quién habló? yo les quería preguntar cuándo es la fecha límite del trabajo práctico 1. El día martes de la semana que viene, o sea, hoy es 7, el martes 14. Muchas gracias. Bien.
Bien. ¿Alguna pregunta, digamos, antes de comenzar así? No. Bueno, muy bien. Podemos avanzar entonces. Ustedes van a ir viendo a lo largo de los prácticos que vamos tratando de hilvanar, o sea, de articular los prácticos anteriores, contenido involucrado, ¿no es cierto?, en los prácticos anteriores, con los prácticos que vamos desarrollando en cada clase. Y ha relacionado también, y viene un poquito más atrasado que la teoría, ¿no? Justamente para que el desarrollo teórico que da el ingeniero Pérez sea el sustento conceptual suficiente para poder analizar y canalizar y resolver las situaciones que se van presentando en el trabajo práctico. Creo que ya la ingeniera Daciano les mandó, subió en el aula virtual y el práctico número 2, ¿es así, Alejandro? Sí, ya tienen el práctico 2 y esos documentos en PDF que habíamos visto ayer, ingeniero. Bien, bien. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que todos pueden acceder ahora. Yo voy a tratar de presentar y voy a presentarlo para que no haya problema. Ya pasé otras veces en pantalla completa, ¿no? ¿Se ve? No, Yo no lo veo todavía. no, ingeniero. Bueno, yo lo añadí. ¿Se ve lo que yo estoy tratando de abrir los archivos? No. Bueno. Ahí se alcanza a ver. Sí, ahora sí. Sí, ingeniero. Bien, gracias. Quiero abrir el archivo, no me deja. Bueno. Bien, tengo mucho. Ahí está. ¿Se puede ver ahí, no es cierto? Sí, Sí. ingeniero. Sí. Bien, bueno, ahí yo creo que la mejor forma de poder ver o analizar la clase de hoy es a partir del enunciado. Justamente es muy sencillo y es muy clarito y se articula mucho con el enunciado del trabajo práctico número 1, como le decía hace un rato. El enunciado del práctico número 1 hablaba de la localización del puente. ¿Se acuerdan que había que buscar alternativas de localización? Entonces, este práctico, el número 2, lo que plantea es, a partir de las alternativas de localización analizadas, ya se busca avanzar y determinar, establecer o proponer una conformación, es decir, cómo es el puente, tanto una conformación geométrica como también estructural, y en general también en cuanto a los materiales. Bueno, hay cosas que nosotros ya las establecimos, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de puente, ya hablamos el otro día que el puente va a ser construido en hormigón armado, losa, tablero, etcétera.
y hormigón pretensado las vigas principales o la estructura principal. Entonces, este enunciado lo que hace es retomar eso, que no sé si ya lo hemos trabajado, y se busca, digamos, acercar elementos de criterio y análisis que nos permitan justamente confirmar el tipo de puente que vamos a usar. Entonces dice, teniendo en cuenta las localizaciones analizadas para el puente del práctico número 1, se busca determinar el tipo de estructura que se considere más apropiado. Porque en una de esas puede surgir que ustedes consideren que hay otro tipo de estructura que se puede adecuar mejor para el diseño del puente. Entonces, a tal efecto, se sugiere, esto no es obligatorio, pero sí una sugerencia, plantear y analizar al menos dos alternativas posibles para dicha solución. O sea, dos, como podríamos decir, esquemas conceptuales y estructurales de cómo sería el puente en su estructura y cuál sería las dimensiones, ¿no es cierto? Las dimensiones generales del puente. Entonces, qué luz tendría el puente, qué altura, ¿no? Y qué, o sea, si es un puente de más de un tramo, cuántos tramos, etc. Entonces, a tal efecto, como decía recién, se sugiere plantear y analizar al menos dos alternativas posibles para dicha solución, comparando las alternativas planteadas y los criterios tenidos en cuenta para la toma de decisiones adoptadas. O sea que yo creo que está claro, ¿no es cierto? Y sencillo, en el sentido de que ver dos formas que podríamos tener, porque pueden ser, como podría decir, la cuantificación de algo que ustedes ya lo trabajaron en el práctico 1. Que han trabajado dos alternativas de ubicación. Entonces, este práctico 2 lo que buscaría es en cada una de esas alternativas, por ejemplo, ver qué luz le daría el puente, qué esquema estático tendría, ¿no es cierto? Si es de uno o de más tramos, y ver por dónde cruzaría el puente al cauce del río San Javier. ¿Está claro hasta ahí? Perdón, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, bien, bien, bien. ¿Han comprendido lo que estaba hablando yo, no es cierto? Sí. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, a fin de analizar las alternativas de solución propuesta, se recomienda considerar y evaluar los principales parámetros y datos necesarios para el diseño del puente. Acá viene lo que nosotros le llamamos en puente la evaluación de los datos preliminares. ¿Qué son? Son justamente los datos que nos permiten cuantificar, decía recién, cómo va a ser el puente, por dónde va a pasar, qué luz va a tener, qué altura va a tener y las principales características, si es un tramo, dos tramos, etc. También acá se va a cuantificar dónde van a estar digamos, los elementos de apoyo, de soporte del puente, si hay pilas, dónde van a estar, si hay estribos, dónde van a estar, y cómo van a ser las fundaciones, y cómo, digamos, y a qué profundidad justamente se va a fundar. Entonces, por supuesto que hay muchas cosas que quedan sueltas y que nosotros a veces no lo sabemos. Y entonces en ese caso, hay veces que vamos a disponer algunos datos, como ya se lo vamos a plantear ahora, y hay otros datos que no lo vamos a tener. Entonces, para los datos que nosotros le vamos a dar, o que le demos, o ya la ingeniera Graciano se va a referir en particular a algunos datos, entonces vamos a trabajar con eso. Y para los datos que nosotros no les demos, que ustedes eventualmente en su análisis puedan necesitar, pueden adoptar los datos que ustedes consideren necesarios, o los valores o los parámetros que consideren necesarios, pero explicitando los criterios seguidos para justamente adoptar eso. ¿Está claro? Sí. Bueno, perfecto, gracias.
Yo cada tanto les pregunto para ver si escucho, porque a veces una cuestión de, qué sé yo, se desconecta a internet o el audio no está bien. Entonces, cualquier cosa, por favor, ustedes me dicen, porque si no, yo voy siguiendo y bueno, supongo que me están escuchando bien. Bueno, entonces, decíamos recién, justamente, a fin de analizar las alternativas de solución, se recomienda considerar y evaluar los principales parámetros y datos necesarios para el puente, para el diseño del puente. Estos son los datos preliminares que llamamos nosotros, como decía recién. Datos topográficos, geológicos, hidrológicos, datos económicos, etc. Algunos datos le vamos a dar ahora, ya la ingeniera Graciana va a comentarle algunas cosas en particular, y otros datos no. Entonces los datos que no los tenga lo pueden adoptar, como decía recién. Bien. Vamos a darle lo que serían los datos más relevantes, que son algunos estudios que tienen que ver con la conformación del suelo, cómo es el suelo. No sé si alguien fue al lugar estos últimos días. No, ingeniero. No, ingeniero. No, no, ingeniero. Muy bien, gracias. Yo pregunto mucho, así que bueno. Bien. Bueno, sería interesante si alguien puede, como quien da un paseo, si puede llegar así por ahí. Cuanto pueda, yo también voy a ir. Bueno, entonces se trata de ver algunas consideraciones o algunos parámetros o algunos estudios que nos permitan decir mayor nivel de precisión o de exactitud cuál va a ser la solución que vamos a adoptar, por dónde va a pasar el puente, las principales características. Entonces, tenemos algunos estudios para ofrecerles. Ahora la ingeniera Daciano le va a comentar una información que creo que ya la subió también al aula virtual. Yo voy a dejar de compartir enunciado, ¿no? Bueno. Ahora les comparto. Me avisan por favor cuando lo estén viendo. Ya se ve, ingeniero. Gracias. Bueno. Respecto a los datos que les vamos a compartir, disponemos de un estudio geotécnico de la zona, ¿sí? Está el estudio geotécnico de cada una de las alternativas que les hemos presentado. Les estoy mostrando acá uno de ellos, son los dos muy parecidos. Bueno, acá está descrito, digamos, el procedimiento que se llevó a cabo para hacer los ensayos, y al final, como ustedes pueden ver, está descrito el perfil geotécnico de la zona donde se va a emplazar el puente. Acá tienen cuál es el nivel de cauce natural, cuál es la profundidad del lecho móvil, que era eso que veíamos en la clase de la otra vez, el otro jueves, y acá están las características, digamos, peso específico, fricción y cohesión, y los coeficientes de reposo de los estratos que están por debajo de ese lecho móvil. Y acá hacen un análisis de cuál es la carga admisible de ese suelo, despreciando acá esto que dice el lecho móvil, como van a poder ver, dice no colaborante. Entonces, de estos dos estratos, hasta 7 metros fue investigado, le calculan cuál es la carga admisible. A mí me parece que ustedes están viendo ahora cimentaciones, y acá está, digamos, dimensionada una fundación con pilotes. Creo que todavía esto no lo vieron, pero bueno, ya va a llegar esa parte y lo van a poder entender. Lo importante es que acá tienen la descripción, que en la clase pasada, en la práctica, consultaban ustedes, bueno, cómo hacemos para saber cómo es el suelo en la zona de emplazamiento. Justamente por eso les compartimos, acá está descrito cómo es el suelo, el lecho móvil que hay en esa zona. Con todas estas características, ustedes van a poder calcular la profundidad de socavación. ¿Y qué más necesitan para calcular esa profundidad de socavación?
necesitan el estudio hidrológico e hidráulico del río. Entonces acá también les compartí en el aula virtual, tienen, bueno, una descripción un poco de la zona donde se va a emplazar cada uno de los puentes. Acá tienen el puente 1 y el puente 2. Yo sé que un compañero de ustedes les compartió la topografía, las curvas de nivel que consiguió de esta zona. Y, bueno, unas imágenes, estudio antecedente, y acá ya empieza la modelación hidrológica de la cuenca. ¿Ven? Acá tenemos la cuenca, está dividida en subcuencas. Esto que ustedes ven, A, B, C, D y E, son las subcuencas que aportan a cada uno de los puntos donde se emplazan los puentes. Acá tenemos el primero, que es el P01. Entonces, para este puente están aportando las cuencas A, B y C. Y para el puente 2, a la A, B y C se suman la cuenca E y la cuenca D. ¿Sí? Entonces acá está hecho el análisis de la lluvia de diseño, que era un poco lo que veíamos, para recurrencias hasta 50 años. Las correcciones, la transformación de precipitación en caudal. Esto lo paso rápido porque es lo que ya habíamos visto en esa clase. Les muestro nomás que tienen todos los datos disponibles. Ustedes no hacen la modelización hidrológica de la cuenca. ¿Sí? Les estamos pasando esto como información para que ustedes directamente la usen. Y acá tienen lo que habíamos dicho que era la salida, digamos, de la modelación hidrológica, que son los hidrogramas para distintas recurrencias. La tenemos para el puente 1 y después están los mismos en la otra memoria para el puente 2. Y de allí pasamos al cálculo hidráulico, que es la modelización, digamos, de este hidrograma circulando por el cauce donde vamos a emplazar el puente. Acá fíjense que tiene una descripción de cuál es el coeficiente de Manning que se utilizó en cada una de las zonas, coeficientes de contracción, expansión, tienen todos los datos. Y acá fíjense, a ver si lo puedo agrandar un poquito, tienen la salida del HEC-RAS, que tienen modelado el puente, acá está el puente, el cauce del río con todas sus secciones. Todas estas líneas que ustedes ven transversales son los perfiles que se han trazado y se han trabajado. Y acá tienen dónde está. Sí. Disculpe, ¿nosotros tenemos que trabajar con uno o los dos puentes? Con uno cada grupo. Bueno, y acá tienen una vista longitudinal del cauce. Como les decía la otra vez, guarda con esta imagen porque está distorsionada la escala horizontal y vertical, no es tan pronunciada la pendiente. Y acá lo último que tienen disponible son, bueno, para los distintos perfiles, el área, el número de FRUT, la profundidad y el caudal donde está circulando. Fíjense que acá dice bridge, es donde está marcada la sección donde está el puente, que es este. ¿Sí? Ahí tienen todas, bueno, también lo pueden ver del gráfico, para los distintos periodos de retorno, los distintos tirantes que tienen en el río. Como les decía, esto junto con el informe geotécnico les va a servir para calcular las profundidades de socavación, y en un práctico que haremos más adelante también van a poder proyectar las defensas de las márgenes. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ingeniera, nosotros tenemos la ubicación de los dos puentes y bajo nuestros criterios que hablamos la clase pasada ya definimos el puente con el cual vamos a seguir todos los TP que siguen. Claro. Listo. Bien. Ustedes van a trazar dos. Perdón. Sí, te escucho, Alejandra, después yo quería hacer un comentario. Sí, o sea, ustedes en el práctico 1 proponen dos alternativas, dos ubicaciones donde podría estar el cruce. ¿Sí? Y las evalúan, las comparan y elegimos una para seguir con todos los prácticos que siguen. Como les decía el ingeniero, a medida que avanzamos van a ir sumando cosas a este práctico. Aparte, ustedes también avanzan en cimentaciones y con algunas otras cosas que necesitamos, entonces les podemos ir sumando nosotros también a nuestro práctico. Perfecto. No, le preguntaba porque capaz que tenía que mandárselo a usted, que usted nos apruebe la posición, pero no, sería bajo nuestros criterios según lo que hablamos en la clase pasada. Sí, Ana, sí, así es. Una cosita, yo creo que todavía no le asignamos qué puente a cada grupo, ¿no? Porque justamente, bien, pero ese es el paso que sigue.
Y otra cosa que es, yo no digo a partir del martes que viene, pero sí a partir del otro martes, vamos a tratar de que un grupo por día vaya exponiendo, uno o dos grupos por día, vayan exponiendo los avances de sus trabajos para que podamos compartirlos entre todos, ¿sí? O sea que en esta semana ustedes van a tener que, digamos, ya van a saber sobre qué puente de los dos van a actuar y ya van a ir preparando todas las, digamos, presentaciones para que en algún momento ustedes, a todos los grupos les va a tocar exponer, ¿no? Y bueno, de esa manera vamos a ir avanzando paulatinamente. ¿Alguna duda? Bueno, fíjese que son interesantes los ejemplos y la forma, digamos, cómo hemos encarado este año, en el sentido de que son dos casos reales de Tucumán, ¿no es cierto?, que no es tan lejos, tan cerca de la ciudad y cerca de entre ellos también, ¿cierto? Y vamos a tratar de ver para que ustedes al final del año, al final del curso, tengan un panorama general de lo que es un puente. Entonces, nosotros tratamos, como ya dijimos el otro día, de articular con distintas disciplinas y materias, ¿no es cierto? Fíjense que recién hablamos de la parte de ingeniera que nos mostró un trabajo de suelos, después también de hidrología. Entonces va a haber ciertos elementos que ustedes tienen que manejar, ¿no? Las dudas que tengan las pueden, como decía los otros días, preguntarnos a nosotros, o bien si las podemos evacuar nosotros las dudas, les diremos. Y si no podemos, no sabemos, o son cosas muy específicas, ya le diremos a quién tienen que consultar. Y seguramente los profesores de la área que, bueno, competentes para ese caso. O sea que en el caso de estos puentes, ustedes ya tienen el estudio hidrológico, tienen el estudio de suelos, y también escuché que el ingeniero dijo que probablemente tengan la conformación topográfica. ¿Es así? Sí. Bueno, y si no la tienen, a la conformación topográfica la pueden ustedes por medio de Google Maps, Google Earth, y bueno, ya hay elementos digitales de mucha precisión, muchos programas, que pueden ustedes acceder a una aproximación, por lo menos, de cómo es la topografía, ¿no? Y también, como les decía hace un rato, pueden eventualmente, no es tan lejos, y en algún momento pueden hacerse una llegada por ahí, ¿no? Sería interesante que en algún momento, capaz que, la verdad que sería bueno como una forma de, diríamos, más que de ajustar, sino de verificar estas cosas que nosotros estamos haciendo, capaz que antes de fin de año o antes del fin del curso podamos hacer en forma grupal todo el cursado, nosotros todos los 44 que son ustedes ahora, es decir, son más de 50, y los docentes que podamos ir al lugar y podamos ver en el lugar las cosas que ya previamente las planteamos, las estudiamos. ¿Les parece bien? Si es que se puede, por supuesto, porque yo creo que si uno es optimista, esto de la presencialidad, capaz que en una vez dentro de poco podemos acceder como grupo al lugar. Así que, bueno, es interesante, y es interesante la temática que se va planteando, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno, entonces, fijemos la pauta de trabajo. Ya la ingeniera le va a asignar a cada grupo uno de los dos ejemplos, ¿no es cierto?, para que ustedes trabajen. Ya tienen prácticamente casi todos los grupos conformados. Entonces, de acá hasta la semana que viene, lo que tiene que hacerse cada grupo de reunirse en forma, bueno, ustedes verán, virtual, presencial, lo que ustedes, mixta, y la semana que viene ya tienen que tener un planteo en cuanto a la ubicación o localización del puente. A su vez ya tienen que ir trabajando este tema que vemos hoy, que tiene que ver con la conformación estructural y geométrica del puente. Que yo creo que... Ingeniero, disculpe. Sí. ¿Habrá algún horario de consulta esta semana para que veamos las opciones que vamos eligiendo, que vamos proponiendo por grupo?
Sí, ya le vamos a pasar los horarios de consulta que vamos a tener esta semana. Bien, gracias. No hay problema. Y lo que nosotros tratamos es de articular los contenidos de la teoría con la parte práctica en sí, con el caso que ustedes le toquen de analizar. Bien, ¿alguna otra pregunta? La semana que viene vamos a seguir en esa tónica avanzando, y ustedes ya tienen que tener definido o sea, cuál de los puentes, a dónde se va a localizar y más o menos cómo va a estar conformado el puente. La semana que viene ya vamos a avanzar sobre el tablero del puente. ¿Bien? Vamos a tratar de ir ajustando un poquito no solamente los contenidos, sino los criterios, los parámetros que vamos a tener, ¿no? Entonces, hasta ahora es como que, diríamos así, de la nada va a salir un puente, más o menos, ¿no? Pero ahora ya le acercamos algunos criterios, ¿cierto? En cuanto al lugar, en cuanto al tipo de suelo, a los estudios geológicos, a los estudios hidrológicos, y también una idea acerca de la topografía. Es interesante digamos, el desarrollo que ustedes van a hacer ahora, sobre todo con el práctico 2, porque ahí van a poder, digamos, de esto que decía yo decir de la nada, con algunos datos dispersos, van a poder ir a dar un bosquejo de proyectos, anteproyectos. Sobre todo, que nos va a permitir ver cuál va a ser el caudal de agua que va a circular, cómo va a ser la sección de escurrimiento del puente, qué altura de tirante vamos a tener, qué revancha le vamos a dar, etc. Tenemos que usar en general criterios, yo diría, más bien conservadores, porque ustedes van a ver que para el cálculo de la profundidad de socavación, por ejemplo, hay distintos elementos y teorías que ustedes van a tomar. Por ejemplo, hay velocidades involucradas. Entonces, ¿qué velocidad van a tomar? Bueno, ahí ya tienen algunos datos, pero traten de ser, como estamos en un régimen de montaña acá, ustedes conocen cómo es el régimen del río de montaña, ¿no? Son ríos que traen mucho caudal, ¿no es cierto? Las crecidas son tal vez cortas en tiempo, pero tienen mucho caudal. Entonces es fundamental establecer cuál va a ser el caudal de escurrimiento que nosotros vamos a tener para una cierta recurrencia, un tiempo de recurrencia determinado en años, ¿no? Y eso nos va a permitir ver o definir cuál va a ser nuestra área de escurrimiento, cuál es el cauce de escurrimiento del agua, qué longitud va a tener el puente y qué altura le vamos a ir dando. Si va a hacer falta o no poner pilas intermedias. En general vamos a establecer un criterio que si la luz del puente le da más de 30 metros, vamos a usar otro tramo más. ¿Bien? Entonces, no digo que sea obligatorio, capaz que algún grupo le da que el puente tiene 32 metros. Bien, entonces hagamos un tramo de 32 metros. Pero si ya da 40 metros, 45 metros, etc., hagamos dos tramos de 20 y tantos metros. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. Sí, Bien. ingeniero. En cuanto a las fundaciones, ahí la ingeniera Daciano ya le pasó algunos datos y algunas pistas en el sentido de que probablemente haya que hacer fundaciones de piloto. Entonces, bueno, si bien es cierto que todavía no saben calcular una fundación de piloto, pero en el, digamos, desarrollo de esta materia, que corre en paralelo con fundaciones, con cimentaciones, también ustedes seguramente van a llegar a calcular pilotos. Lo que es importante es que ya vayan sabiendo cómo va a ser el sistema. O sea que, desde el punto de vista, digamos, de la conformación estructural, si se puede hacer de un solo tramo, mejor. Porque no digo que no se pueda hacer de dos tramos, pero figúrense que también hacer de dos tramos es poner un obstáculo
que va a estar en el centro del puente, en el centro del curso del agua, ¿sí? Entonces, si podemos evitar que haya un obstáculo, mejor. Pero si lamentablemente no nos queda mucha alternativa, bueno, lo pondré. ¿Está claro, no? Bien. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar, alguna duda que ustedes tengan? Ingeniero, Sí, pregunta. sí. Facundo. Que pregunte quién estaba por hablar. Bueno, yo tenía una Olivia, pregunta. sí. Sí, en el trabajo práctico dice que usemos criterios económicos. Y por ahí capaz pienso que eso va por el método de construcción de cada puente, cuál utiliza más o menos hormigón o más o menos acero, y creo que eso todavía tenemos un planteo general, creo, una idea general, pero no lo tenemos tan profundizado al tema económico, que eso lo podríamos suponer. Sí, sí, está bien, gracias Lucía por tu pregunta. El planteo económico se refiere a, diríamos, la consideración general, porque, por ejemplo, en esto que hablábamos, hacer un puente de un tramo o de dos, y tiene mucho que ver la parte económica. Entonces, si hacemos un puente de un tramo, nos va a salir las vigas de una determinada altura, por ejemplo. ¿Ah? Y si hacemos dos tramos, vamos a tener vigas de menos altura, pero vamos a tener más, tenemos una pila, tenemos más pilotes, etc. ¿Sí? O sea que, digamos, hay que evaluar, en este caso, desde el punto de vista económico, cuál sería la situación o la solución más conveniente. Por otro lado, también, alguien puede decir, bueno, nosotros vamos a construir el puente con vigas prefabricadas que se las haga en la fábrica, digamos. A eso voy a citar no por hacer propaganda, sino una empresa. Pero es a los fines que me entienden. Supongamos que yo quiero, para las vigas pretensadas, hay opciones de que se hagan las vigas al pie de obra o bien en la fábrica, por ejemplo, Tensolite, fábrica de Tucumán. Entonces, si se hace en Tensolite, bueno, ¿de qué luz tiene que tener? Porque hay que trasladarla hasta el cerro. Entonces, interviene el tema de los caminos, las curvas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo va a llevar si un puente, no sé, son vigas de 30 metros? Se han ido al cerro, bueno, conocen digamos, lo que es la ruta provincial de acceso, conocen las curvas, ¿cierto? No sé, en el Rulo y en todas las partes de esas, podrá pasar un puente un camión que lleve la vía 30 metros. Ingeniero, sí. no podría ir por el otro lado, por el que va al otro acceso. Sí, eso lo tienen que analizar ustedes, ¿eh? Por eso, lo que tienen que ver, exactamente, tienen dos lados, porque tiene por vía Nugués, ¿no es cierto? Y creo que también tiene por Garco. Claro, ¿sí? por Garco. Claro. Entonces, tiene que ver las posibilidades de accesibilidad o de acceso. Pero todo eso influye en estas cuestiones que preguntaba Lucía de los criterios económicos. ¿Sí? Bien. ¿Qué? Facundo, creo que quería preguntar algo. Sí, ingeniero. Quería preguntarle si hay que tener en cuenta que ahí en el lugar existe un puente que está fuera de servicio y si podemos tomar el actual desvío que está como ubicación, digamos, del futuro puente. Bueno, yo personalmente, o sea, yo he ido por ahí por el lugar, ahora no he ido hace poco, entonces no sé qué habrá pasado, pero ustedes plantéenlo y hagan un análisis. A ver, ¿dónde conviene poner el puente? Si van a usar la ubicación que tenía antes, o si esta nueva que va a tener ahora, etc. ¿Sí? Y otras cosas, si nosotros, por ejemplo, planteamos reemplazar ese puente que existe, me parece que sería más caro, ¿verdad?, demoler que hacer uno nuevo al lado. Sí, hay veces que es más claro, hay que considerar eso, los costos, también el costo de demolición.
Ustedes han visto que hay muchos ejemplos de la vida real, ¿no es cierto? Supongamos yo la ruta 9 que va hacia Salta, la parte de, no sé si se han fijado en la zona que van a Salta, por ahí, la zona de Vipos, por ejemplo, de varios puentes angostos que están a la par. No sé si han visto. Han preferido dejarlo, yo no sé si están usando esa vía secundaria, pero han preferido dejar los puentes viejos y hacer a la par, o sea, no pegado, pero sí a unos metros, hacer el puente nuevo. Hay varios ejemplos. Bien. ¿Te ha respondido, Facundo? Sí, ingeniero, perfecto, gracias. Bueno, muy bien, gracias. Ingeniero, le hago una consulta. En la parte donde está la ruta hay un montón de viviendas, pero económicamente, si yo quiero hacer un tramo más corto, podría como redistribuir a las personas para ocupar el espacio de, para, o sea, al menos claro, porque un, si no tengo que rodearlo, claro. Está como muy habitado hoy. Bien, bien. Bueno, sí, y lo que sí en realidad, ustedes tal vez no lo saben todavía, pero habría que reubicar y supongamos que de esas personas que estén ahí sean dueños, propietarios de, digamos, de sus casas, ¿no es cierto? Están ahí. Entonces hay que expropiar. Sí. Y expropiar es pagarle, pero tiene que haber un instrumento legal para que el Estado le pueda pagar. ¿Ah? Claro, pero eso entraría en el análisis económico, ¿o no? Sí, 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 exactamente, entraría en el análisis. O sea que no se dejen, a ver, llevar solamente por el análisis puramente técnico, sino que traten de considerar todos los elementos que puedan arrimar a los fines de hacer un buen análisis. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Otra pregunta? No hay más preguntas. Bueno, Alejandra, sí. ¿Cómo podemos hacer para asignarle, ya ahora le puedes asignar a los chicos sí, yo le termino veo que me ha llegado un par de mails con algunos grupos que me faltaban. Bien. Así que ya los cargo en la planilla y se los comparto por el grupo, si les parece. ¿Están todos en el grupo de WhatsApp? ¿Sí? Bueno, entonces les mando el archivo Excel y ahí le voy a poner el número de grupo, que son cada uno, y la alternativa 1 o 2, por el puente 1 o el puente 2 que tienen subido en la fase virtual. Fíjense bien que la memoria y el estudio geotécnico también tienen el número 1 o 2 de acuerdo al puente al que corresponde. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? No lo puedo ver en este momento, pero está Franco Portales. Creo que no, ¿no? Hoy creo que no está. Bueno, no lo veo en la lista. Con él me tengo que comunicar. Hago un mail y me... No. Bueno, entonces, Alejandra, vos le puedes asignar a los chicos el puente, el ejemplo que van a seguir ellos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, chicos, ya la ingeniera le va a pasar eso para que ustedes puedan trabajar. Entonces, yo creo que en este caso ya no tiene sentido que sigamos en la clase de hoy porque ya están establecidas las pautas de trabajo. ¿Eh? Ya no vamos a ver si es que el martes que... Si alguien quiere hacer una consulta, yo ahora estoy disponible, o sea, para mantener esta clase, si alguien me quiere consultar algo en particular, lo puede hacer. ¿Eh? Y si no, ya, bueno, dejamos la clase, pero yo quedo esperando que alguien necesita consulta ahora. Bueno, ingeniero, gracias. Bueno.